Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo un par de libros que narran los sucesos del 68. En esta ocasión estoy leyendo Pensar el 68 a 20 años de Tlatelolco. Esta es la segunda parte y espero que te guste. Pensar el 68 es una serie de opiniones y reflexiones que comparten quienes vivieron los sucesos de Tlatelolco a 20 años de los hechos. Hugo Giriart. Los estudiantes que iniciaron el movimiento del 68 y le imprimieron importancia eran de extracción proletaria y en su mayoría fueron los primeros miembros de la familia en acceder a la educación superior. En las mesas familiares tenían autoridad de voz y voto. Estos estudiantes se concentraron principal, aunque no exclusivamente, en Politécnico, La Normal y Chapingo. Podemos pensar que fue este tipo de estudiantes, parcialmente liberados del autoritarismo familiar, los que se atrevieron y lograron guiar a los demás en su oposición frontal y sin componendas al paternal y autoritario Estado mexicano. Vemos los hechos del 68 solo del lado de los estudiantes. ¿Por qué? Porque desde el gobierno el silencio sigue siendo obstinado. El diálogo que se pedía y se negó entonces se sigue negando ahora. El silencio y el secreto están ligados, ya que la información conlleva peligro. El silencio es uno de los terrenos en los que el autoritarismo político mexicano no ha dado un solo paso atrás en los últimos 20 años. Lo invisible se hizo visible por el poder de convocatoria que tienen amplios sectores de las clases medias y que no tiene ni el proletariado ni la clase media baja. Lo que sucede a la clase media es noticia y tiene cierta permanencia, es visible. Lo que le sucede a la clase proletaria no es noticia, se olvida, se esconde, es invisible. La gran maquinaria escandalosa y convocante de las clases medias se puso en marcha y el movimiento adquirió tales dimensiones que puso en crisis la política de represión. Es decir, cuando la UNAM se sumó al movimiento, este cobró relevancia. Una útil definición de político es aquel que sabe hacer visible lo invisible, patente lo latente, presente lo escondido, el que sabe oír y ver la tendencia en el hecho. Carlos Pereira. Podemos señalar que la lógica y la costumbre del gobierno a reprimir se inicia en 1940 y culmina en 1968. El 68 aparece como culminación desmedida de una lógica de gobierno que alcanza entonces extremos que obligan a su revisión. Herbert Brown. El 68 no es de los universitarios, es de la sociedad toda. Como tal es también de los que decidieron no participar y de los que se opusieron a la protesta. Con esta perspectiva social podemos pensar el 68 como una crisis hegemónica en la cual participaron mexicanos de todos los órdenes. La posibilidad de una alianza entre grupos clase medieros y otros de más abajo en la sociedad. Estuvo ahí, quizá por primera vez en la historia post-revolucionaria de México. Pero el pueblo no se unió. Para explicar este hecho se han dado 5 formas tradicionales de pensar que nos ayudan a ver el 68 como una crisis hegemónica. La primera es quizá la más contundente. No hubo tiempo. Fueron tan solo 68 días. La segunda está en las fallas del movimiento, sus divisiones internas, la falta de claridad, el hecho de que las bases fueron más allá de los dirigentes. La inconsistencia de los brigadistas, el poco conocimiento de la vida del pueblo que tuvieron los estudiantes y finalmente los errores tácticos, como podrían haber sido la bandera rojinegra en el Zócalo. La tercera razón indaga en la sociedad, su desarticulación, fragmentación y la marginación del pueblo. La cuarta explicación se orienta en el pueblo y se dio mucho dentro del movimiento. Únete, pueblo, no nos abandones. Pueblo, abre ya los ojos. Únete, pueblo agachón. Se piensa que el pueblo no despertó por vendido, apático o resignado. Al pueblo le faltó conciencia. David Vega. En 1942 se desarrolló un gran movimiento precisamente porque se negaba al Instituto Politécnico Nacional la calidad de institución.
Una manifestación de estudiantes que demandaban la legalización del Politécnico fue agredida por granaderos y bomberos. Hubo muertos y heridos. Carlos Martínez Azad. En los años 60 comenzó a cuestionarse todo: la familia, la escuela, la propiedad privada, el Estado, el gobierno y al presidente. Esa generación creyó que podía cambiarlo todo. La pregunta que sonaba era: ¿serás un conformista más? Seguir el juego, callar, esconderse y sobre todo olvidarse es común. Eso es precisamente lo que debemos cambiar. Se escribía sobre cartones o mantas: el hombre es un animal político, decía Aristóteles. Si no eres político, no eres más que eso, un animal. La autonomía universitaria se ganó con el sacrificio y la sangre de compañeros universitarios. No fue una concesión, como afirma el revolucionario Portes Gil. Es imposible establecer el diálogo con los granaderos y el ejército, ya que los estudiantes hablamos el lenguaje de la inteligencia. Jaime García Reyes, Fernando Hernández Zárate y David Vega. La prensa niega todo lo que está sucediendo. Leyendo los periódicos, uno piensa que nada sucedió. Sucedió algo que no fue publicado en los periódicos. Hubo renuncias masivas de la policía preventiva y de los granaderos. Al paso de los años, he podido platicar con distintas personas. Algunos alumnos del Politécnico eran hijos de policías, granaderos o agentes. Con las renuncias vino un descontrol de los grupos policíacos. Por eso entró el ejército. En el Teatro Blanquita hicimos un meeting con el público. Estaba tocando Pérez Prado. Nos quiso interrumpir el baterista y Pérez Prado no lo permitió. Nos dio chance de hablar y una vez que terminamos, él mismo se tiró un rollo. Les dijo en su estilo que se trataba de una lucha de los jóvenes y nos dedicó el mambo del Politécnico. Soledad Loaesa. Desde su perspectiva, el conflicto fue una auténtica confrontación entre la sociedad y el Estado. Es curioso que en estos últimos 20 años, en este medio, el enemigo de la clase más temible provenga de la misma clase, es decir, de la clase baja o proletaria. Germán Bellinghausen. El PRI es experto en las movilizaciones masivas. Era común escuchar: masas para lo que guste, señor licenciado. Si quiere, se las movemos poquito más allá, como usted diga. Julio Scherer García. Tlatelolco subrayó un hecho: a la postre, los supuestos culpables de la matanza fueron las víctimas, y el vencedor fue aclamado por la televisión y la casi totalidad de las estaciones de radio, los diarios y las revistas. Fue Díaz Ordaz un héroe a su medida. Arturo Warman. Algunos de los silencios de los capos se entendían, aunque costaba aceptarlo. Así sucedió con el expresidente Cárdenas, disciplinado e impotente, intermediario y gentil protector de perseguidos destacados. Otros no podían entenderse a ningún precio, como el de Vicente Lombardo Toledano, cerca de su muerte, pero todavía secretario general del único partido de izquierda, que no solo cayó, sino brindó apoyo indirecto al presidente. El silencio, la disciplina, las conciencias acalladas no son tan fáciles de explicar. El miedo y la ambición ayudan a explicar la sumisión y el silencio. María Teresa Hardy. El licenciado Eduardo Ferrer MacGregor, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Distrito Federal en materia penal, célebre por sus barbarismos, fue el juez sentenciador en el más célebre de todos los procesos relativos al movimiento estudiantil. La sentencia tenía la finalidad de crear desórdenes para provocar a las autoridades, entre las cuales se encontraba la manifestación del 26 de julio del propio año, que señaló el inicio del movimiento estudiantil. Los propósitos no eran otros que el de variar el régimen de gobierno, sustituyéndolo por otro de tipo comunista. En términos generales, la responsabilidad penal fincada a los demás acusados fue que eran comunistas, y si no lo eran, de todos modos, se les acusó por eso. En segundo lugar, en aras de la seguridad del Estado. El tercero, por haber aspirado a la democracia. Los 68 sentenciados eran peligrosos. Roberto Avendaño. Era una época de grandes manifestaciones. Tú sentías que con esas protestas ibas a resolver realmente el problema, sin darte cuenta que hay muchos intereses atrás que no lo permiten.
Yo admiro a los compañeros que todavía salen a manifestarse y gritan consignas. No he podido volver a otra manifestación. Me he parado en la orilla a verlas y se me hace un nudo en la garganta. Me dan ganas de llorar, pero me siento incapaz porque sé que no sirve para un demonio. Lo siento por aquellos jóvenes que todavía tienen la ilusión de que las manifestaciones generan un cambio, pero no es así. Luis Tomás Cabeza de Vaca. En 68 estábamos muy mal preparados políticamente. Algunos compañeros teníamos muchos pantalones, mucho corazón, pero a veces nos faltaba la cabeza y la preparación. Aunque los burócratas sí nos apoyaban, muchos nos quejamos de que los obreros no participaran. Hoy los entendemos. No había un partido político de clase, ni teníamos un plan para cambiar las estructuras. Había un plan por todos conocido que no afectaba al Estado, ni económica, ni política, ni socialmente. Javier Molina. Nunca pensamos que iban a asesinar a tantos jóvenes por un pliego petitorio, cuyo cumplimiento no alteraba en nada al sistema político. Es algo que de plano te rebasa. La reacción de coraje, de indignación, de difícil reflexión provoca que ya no vuelvas a ser el mismo. Leí a Jean-Paul Sartre sobre la crisis y la angustia, a Paul Nizan. Hay un momento en la vida que debes sentarte a pensar en ti mismo, meterte para conocerte y a partir de ahí conocer a los demás. Espero que te haya gustado la segunda parte de este libro, Pensar el 68. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal. Si te interesa la lectura con números de página, escríbeme a mi correo electrónico que aparece en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.